En el principio, el dios Chiminigawa creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigawa, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Chue y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el Sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachue? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar. Y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachue y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. En el principio, el dios Chiminigawa creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigawa, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Bachue y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el Sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachue? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar.
cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachue y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía, del grado octavo. Hoy vamos a ver un tema muy importante, los mitos colombianos. Acabaron de ver un video, se llama El mito Bachue, y nos cuenta la historia de cómo apareció el hombre. Al finalizar de este video, se hará la explicación de la actividad a la que vamos a trabajar. Además vamos a tomar apuntes y lo último les envío cómo vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces, para saber cuáles son los mitos colombianos, debemos saber qué es un mito. El mito es una narración o narraciones maravillosas que hablan sobre el origen del universo, o sea, cómo se originó el universo, el origen de la vida, es decir, cómo apareció el hombre en la tierra, de dónde se originó, de dónde venimos. Gira en torno a un personaje sobrenatural, monstruos, dioses y semidioses. Entonces aquí en estos mitos siempre nos están hablando de los dioses o monstruos y son narraciones que nos cuentan en diferentes culturas. Es decir, la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología muisca. Tiene o llevan algunas características que las diferencia de los mortales, héroes. Es decir, que tienen poderes, que aparecen en diferentes lugares, son creadores del universo, como habíamos dicho, del hombre o fenómenos naturales. ¿Listo? Y estas narraciones vienen de un tiempo muy lejano que no se sabe el tiempo que se originó los fenómenos. Las características del mito. Explicar el origen del mundo, del hombre y fenómenos naturales. Es decir, estas características explican de cómo se originó el planeta Tierra, el hombre o los seres que existen en nuestro planeta. Tenemos un mito que es de la Biblia, que todos conocemos y que respetamos, que es la de los 7 días que Dios creó al mundo y al hombre. Tenemos la mitología griega, la mitología nórdica, como acabamos de decir. Y en Colombia también hay muchos mitos que explican sobre estos fenómenos o estos orígenes. Bordar creencias en seres divinos, es decir, se caracteriza por creer en los dioses, semidioses o monstruos. Cada cultura tiene sus propios mitos que son el resultado de la búsqueda de una explicación a todo lo que no conocen, desarrollándose con el tiempo. Es decir, en diferentes culturas tienen su propia versión o su propia narración de cómo fue estos orígenes. Los personajes son seres sobrenaturales, monstruos, dioses
o semidioses. Entonces, como ya habíamos hablado, estas narraciones sobre estos personajes. Clasificación de los mitos según su contenido. Tenemos mitos cosmogénicos. Estos mitos nos hablan sobre la creación del universo, de la Tierra, de los planetas, etc. Teogónicos. Aquí nos hablan sobre los dioses, las guerras que tuvieron, de dónde se originaron, cuáles fueron sus problemas, cuáles fueron sus luchas. Antropogónicos. Estos mitos antropogónicos nos hablan sobre la creación o el origen del hombre, de dónde nacimos, de dónde venimos o cómo llegamos a ubicarnos en este planeta llamado Tierra. Entonces cada cultura, como ya había dicho, tiene su propia versión. Los etiológicos son aquellos que narran el origen de cosas o saberes específicos, como ciertas técnicas, ciertas instituciones, prácticas, rituales o conocimientos. Y los morales, aquellos que explican a través de un relato el origen del bien y del mal. Es decir, los valores, de dónde salieron los valores o de dónde salió todas las cosas malas que se presentan en nuestro planeta. A continuación, les voy a leer un mito colombiano. Se llama Mito de Amazonas, Creación. De acuerdo con el pueblo indígena Ticuna, al principio en el mundo solo existía Yuché, el cual vivía en la selva acompañado de toda la fauna del lugar. Se dice que éste vivía en un paraíso con una cabaña cerca de un arroyo y un lago. Un día Yuché se sumergió en el agua para bañarse y notó con su reflejo que había comenzado a envejecer. En su camino de vuelta a la cabaña, notó que le dolía la rodilla y empezó a sumirse en un profundo sueño. Al despertar, notó que de su rodilla brotaron un hombre y una mujer. Estos comenzaron a crecer mientras Yuché moría lentamente. La pareja vivió en el mismo lugar durante mucho tiempo hasta que tuvieron muchos hijos y luego lo abandonaron. Los ticunas esperan algún día encontrar este paraíso y muchos dicen que se halla cerca del sitio donde desemboca el río Yavarí. Entonces aquí tenemos un mito colombiano. Este mito nos habla sobre la creación del hombre o el origen del hombre y en este caso es un mito antropogónico. Entonces muchachos, con el video que se mostró al inicio sobre el mito de Bachué y el mito que les acabo de leer, van a hacer un cuadro comparativo. En ese cuadro van a colocar el nombre del mito, el resumen de qué trata ese mito, van a hacer un dibujo representativo y por último van a escribir de qué mito pertenece, si es un mito cosmogénico, teogónico, antropogónico, etiológico o moral. Bueno, así de esta manera terminamos lo que son los mitos y los mitos colombianos, ya que en nuestra cultura también tienen muchos mitos que nos explican sobre el origen del universo y del hombre, además de fenómenos naturales. Recuerde también que los mitos se diferencian de leyenda. Ambos términos son diferentes, ya que los mitos nos cuentan del origen sobre dioses y la leyenda nos cuenta
sobre hechos que nos han narrado de generación en generación y que pueden ser reales, pero con algo fantástico. Ahora vamos a pasar a la guía número 2, los mitos colombianos. Vamos a realizar la guía número 3, mitos colombianos. Dice, ¿por qué es importante relacionar los textos literarios que leamos con la identidad cultural del contexto determinado? El objetivo identifica las principales características de un texto de carácter mitológico. Algunos de estos mitos se restringen a pequeñas áreas del país, mientras que en otros son tan extensos que se oyen a lo largo de toda América Latina. Las criaturas que se describen en todas estas historias se representan en muchos festivales y carnavales de toda la nación, parte de la riqueza cultural de este país. El mito como explicación del origen del mundo y algunos fenómenos. Entonces aquí tenemos, dice, lea el siguiente mito y luego responda. Los orígenes según los Bantú, Centro África. Entonces vamos a leer este mito y contestamos la pregunta. ¿Cuál es la finalidad que tienen los mitos? Ya habíamos dicho que es explicar sobre el origen del universo, de fenómenos naturales y del hombre. ¿En qué se diferencian los mitos de las leyendas? Recuerden que las leyendas son totalmente diferentes que los mitos. Que los mitos es la explicación del origen del hombre, el universo y fenómenos naturales, y las leyendas son narraciones de generación en generación y que tienen hechos reales como fantásticos. Dice, completa la tabla. Fenómeno natural que se intenta explicar en el mito. ¿Qué fenómeno natural encontramos en este mito? O sea, ¿qué se va a explicar o qué se explica sobre este mito? ¿Qué tipo de mito es? Características de los personajes no humanos y su descripción. Entonces, ¿cuáles son los no humanos? Son los seres sobrenaturales, los dioses, semidioses o monstruos. Entonces, ¿cuáles de ellos? Y escribirle la característica. Característica de los personajes humanos y su descripción. Entonces ya los que son las personas mortales. Explicación exagerada o creativa del fenómeno que el mito desea explicar. Entonces, ¿cuál es la explicación exagerada que nos muestra en este mito? Dibujo pega en los cuadros la explicación del origen del mundo según la Biblia. Entonces, el primer día, qué se hizo, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día, y el séptimo día fue cuando descansó Dios. Relaciona las características del mito con su respectiva imagen. Entonces, explicar el origen del mundo, del hombre y fenómenos naturales. ¿Cuál podría ser? Sería esta imagen. Abordar creencias en seres divinos. Entonces, la de Zeus, las que nos muestra Zeus. Cada cultura tiene sus propios mitos que son el resultado de la búsqueda de una explicación a todo lo que no conocen, desarrollándose con el tiempo. Entonces aquí tenemos una cultura, es con esta imagen. Los personajes son seres sobrenaturales, monstruos, dioses, semidioses. Entonces ya viene la primera imagen, aquí vemos un minotauro. Clasificación según su contenido. Mito chino de la creación. Entonces mito 1. El universo era un caos al estar mezclado en el cielo y la tierra. Además tenía forma de huevo y en su inferior estaba el dios Panku, que después de 18.000 años se despertó
muy desorientado y cogió una hacha para romper el huevo. La luz, que es la parte más clara, subió arriba para formar el cielo, mientras que la materia fría se quedó abajo para crear el planeta Tierra. Esta lectura podría ser un mito cosmogónico. El nacimiento de Horus. El mito cuenta que Isis, diosa de la religión del antiguo Egipto, estaba embarazada y se escondía de Set, dios de la fuerza bruta, para que no lo supiese. Ella logró quedarse viviendo en un matorral y allí dio a luz a Horus, el heredero encargado de continuar la labor de su padre en la tierra. Durante su crecimiento tuvo bastantes baches que supo superar al ser salvaguardado por otras deidades. Finalmente el destino cruzó el camino de Horus y Set, quienes se enfrentaron en una batalla épica ante varias deidades egipcias para conseguir el título de gobernador. Recuerda que dijimos que era la guerra de los dioses, entonces es un mito teológico. Popol Vuh. La historia de Maya de la creación de los Quinches es Popol Vuh. En este se describe la creación del mundo a partir de la nada por la voluntad del panteón maya de Dios. El hombre fue creado del barro sin mucho éxito, posteriormente se crea el hombre a partir de madera con resultados igualmente infructuosos. Después de los dos fracasos se crea el hombre en un tercer intento, esta ocasión a partir del maíz, y se le asignan tareas que elogiaron a dioses, cortador de gemas, tallador de piedras y otros. Algunos creen que los mayas no apreciaban el arte por sí mismos, sino que todos sus trabajos eran para exaltación de los dioses. Entonces aquí nos muestra un tipo de mito antropogónico. El origen del árbol de laurel. Según la mitología griega, Eros estaba celoso del dios del sol, Apolo, porque creía que se había burlado sobre sus habilidades como arquero. Además de que le molesta el canto de Apolo. Entonces Eros disparó una flecha a Apolo para que se enamorara de la ninfa Dafne. En griego, Dafne significa laurel. Y también le disparó una flecha que provoca desprecio y desdén a ella. La ninfa, al ser perseguida incansablemente por Apolo, le imploró ayuda a Peneo, dios del río y padre de Dafne, transformándola en laurel, un árbol que desde ese momento se volvió sagrado por Apolo. Se dice que de ahí viene cómo los laureles resisten al efecto del sol mediterráneo y dan buena sombra a la humanidad. Entonces este puede ser un mito etiológico. El mito de la caja de Pandora. En la mitología griega se menciona la caja de Pandora como un curioso regalo de los dioses. Cuenta la leyenda que, tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres, y el castigo que Zeus le puso por tamaña osadía, su hermano Epimeteo recibió de regalo de los Olimpos una compañera, Pandora. Esta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarles. Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música. Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañado de otro regalo de Zeus, una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo, de no aceptar jamás regalo de alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros, y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja que la acompañaba, que escondió en un lugar seguro. Pero la curiosidad pudo con Pandora. Un día que Epimeteo dormía, le robó la llave del lugar donde escondía la caja y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ellos todas las desgracias y males que podían afectar al hombre, y se extendieron por el mundo. Enfermedades, sufrimientos, guerra, hambre, envidia, ira. Mas todavía le dio tiempo a vislumbrar en el fondo de la caja algo que aún no había escapado, y corriendo la cerró.
Lo que pudo conservar en el fondo de la caja fue la esperanza, que no consiguió escapar. De ese modo fue sellado el destino de todos los hombres, que a partir de entonces padecieron toda suerte de males, pero incluso en medio de las más terribles de ellos sigue conservando la esperanza. Entonces esto puede ser o es un mito moral. Entonces aquí ya contestamos las preguntas. El primero fue un mito cosmogónico. El otro mito es un mito teológico. El tercer mito es un mito antropogónico. El cuarto mito, un mito etiológico. Y el quinto mito moral. Entonces aquí están los tipos, aquí escribo los tipos y el nombre del mito. Y qué significa o cuál es el tema de esos mitos. Entonces aquí el primero es la creación del universo. Por eso es un mito cosmogónico. Realiza un dibujo por cada mito de las lecturas anteriores. Entonces debe ser un dibujo por cada uno en cada cuadrito. Lea el siguiente texto y responda. El mito de Amazonas, la creación. Este lo leímos en el video tutorial. Completa el enunciado. El mito habla del indígena ticuna. Nos dice sobre la creación del hombre, por lo tanto es un mito antropogónico. En el anterior texto, el narrador hace exaltaciones de un personaje solitario. B. Describe a un pueblo indígena de Tucana. No está describiendo el pueblo indígena. Cuenta algo que se dio origen a una sociedad precolombina. Esa puede ser porque nos está hablando del origen de desde el primer hombre y ya las culturas. Entonces la respuesta es la C. Asume una postura frente a una creencia popular. Aquí no está asumiendo posturas, está contando algo que da origen a una sociedad precolombina. Investiga 5 mitos colombianos y luego completa en el cuadro. Entonces, escribir 5 mitos colombianos, por ejemplo el de mito de Bachué. Entonces el mito de Bachué habla sobre la creación del hombre y es un mito antropogónico. Actividad. A partir del enunciado, las preguntas 1, 2, preguntas de selección múltiple con única respuesta. Yoruba. El dios del cielo, Yoruba. Clorun lanzó una cadena desde el universo hacia las aguas, donde bajó uno de sus hijos, Oduduwa. Este traía una gallina de 5 dedos y una semilla que sembró y de la que creció un árbol de 17 ramas, que fueron los 16 hijos de Oduduwa y representan a las 16 tribus Yoruba que se construyeron. La lectura de Yoruba es un mito antropogónico, porque ahí se crean las culturas. El número de hijos de Oduduwa son 16. Investiga y completa la siguiente ficha. Bueno, aquí hemos investigado 5 mitos colombianos. Aquí vamos a investigar una mitología chiccha. Entonces, un mito antropogónico. Aquí va a hacer un dibujo sobre él, el título y va a escribir una breve narración sobre ella. Recuerde que siempre va un principio, nudo y desenlace. Ya que esto es una narración, es un texto narrativo. Entonces, va un inicio, nudo y desenlace. Entonces, muchachos, hasta aquí terminamos con esta guía. Vamos a realizar bien con colores, bien chéveres, bien presentada. Es su cuaderno bien organizado. Ahorita a continuación les voy a mostrar el modelo de cómo va a ser su cuaderno. Que tenga un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias, muchachos.